la readaptación, rehabilitación y resocialización. Pues en una administración que vela por el cumplimiento de las normas en general y especiales de la Constitución Política de la República es una administración capaz de poder desarrollar una nación y darle un cambio trascendental. Por ello, la readaptación, rehabilitación y resocialización son las funciones principales que debe de tener cualquier sistema penitenciario en su administración. Debido a ello, es que el rol que juega o debería jugar los centros penitenciarios en la sociedad es la base para lograr la pronta recuperación del recluso y por supuesto la reinserción del mismo sin volver a reincidir o incurrir en el delito. Además, corresponde a una herramienta eficaz en la prevención y lucha contra el delito. Tenemos la readaptación mediante los sistemas penitenciarios en su labor de reeducar y rehabilitar o readaptar al recluso, desempeñando un proceso de transformación en su condena o al imputado. Propiamente la rehabilitación, que corresponde a la rehabilitación social de los reclusos, es un proceso de formación, de reeducación de las personas que han infringido la ley de desarrollo, entre otras, para que puedan desempeñar un trabajo ayudándoles a incorporar al mercado laboral, a desenvolverse de forma eficaz en su entorno y gozar con la mayor independencia posible. Y por último tenemos la resocialización. En virtud de ello, la reinserción social será el proceso por el cual las personas en rehabilitación o rehabilitadas inician o retoman actividades de estudio, de trabajo, de recreación, de construcción de redes mediante las relaciones familiares y otras para su desarrollo personal y social en condiciones de seguridad y respeto pleno a sus derechos. Ahora bien, se hablará sobre la judicialización de la pena y los principios de este. Los principios rectores de la ejecución de la pena son pautas o directrices que deben respetar el legislador al momento de redactar las normas penales y en la práctica se cristalizan en los textos legales a modo de principios de los que se derivan garantías y normas penales programadas u operativas según sus consecuencias. Tenemos en primera instancia el principio de desjudicialización, que corresponde o se perfila como un principio que gobierna la doctrina de la protección integral del niño o la niña o bien adolescente en conflicto con la ley penal. Consiste la desjudicialización en la solución de otros medios distintos a la tradicional forma de intervención jurídico-penal, que se trata de definir, de reducir o minimizar la intervención de los medios de control formal con el propósito de evitar la estigmación del adolescente infractor. Posteriormente, el principio de interés superior, que se encuentra establecido en la Convención de los Derechos de los Niños, mediante determinada lo siguiente. La premisa fundamental de la doctrina de la protección integral del niño, principio rector y guía para interpretación de la aplicación de la normativa de la niñez y adolescencia, en donde prevalecen los derechos de las personas menores de edad, por lo cual las autoridades se encuentran limitadas por esos principios. Posteriormente se encuentra el principio de interés superior.
perdón, el principio, el principio de protección integral, que es el principio que se refiere a los derechos humanos de las niñas y los niños, adolescentes, sin que estos son indivisibles, interdependientes, interrelacionados, inalienables, inunciables y de la misma jerarquía. Y por último, el principio educativo, que es el principio, este establece que todos los niños y las niñas adolescentes son sujetos de derecho, sin distinción alguna, y que todos los derechos humanos son igualmente aplicables a todas las personas menores de edad, tomando en cuenta la especial condición de las personas en esta etapa de desarrollo. Ahora bien, la responsabilidad estatal, según se establece en el numeral 17 de la Ley de Ejecución Penal y del Sistema Penitenciario Nacional, la persona privada de libertad es sujeta plena de derechos, con las restricciones que se le impone la sentencia o resolución judicial respectiva y las limitaciones necesarias para su efectivo cumplimiento, es decir, que gozará de las garantías particulares y los derechos que se derivan de su permanencia en el sistema penitenciario nacional, recibiendo un trato respetuoso a su vida, a su integridad física, a su dignidad humana y demás derechos fundamentales. El principal problema que se aqueja al sistema penitenciario costarricense corresponde a la ausencia de políticas públicas integrales que pueden deshacer o tratar efectivamente y eficazmente el hacinamiento carcelario que se genera en Costa Rica, lo cual, como bien se sabe, conlleva de la mano otras problemáticas que determinan el mal funcionamiento de dicho problema. No obstante, busca solucionar a esta problemática, lo cual se convierte en un reto tanto para el Estado como para el sistema penal punitivo y otras disciplinas en función a dar sostén como la criminología, la política y demás. Tenemos como soluciones necesarias, sea esto en el ámbito de trabajo, impulsar el trabajo cada día permite al imputado mantenerse ocupado y enfocado en realizar productos de interés. Asimismo, promueve el crecimiento y el contacto en la comunidad, que conduce a minimizar el riesgo de impacto social al insertarse en la comunidad. Como segundo punto, tenemos el ámbito de educación, que es establecer las condiciones necesarias para que la persona privada de libertad cumpla su sentencia e inicie o continúe con la educación dentro del centro penitenciario u otro programa, sea esta educación formal, informal o técnica, ya que el Estado debe garantizar la incidencia del Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje, colegios, universidades y entre otros. Por consiguiente, tenemos el ámbito en el arte y actividades deportivas. Son de suma importancia para la solución, ya que el desarrollo personal y social se contempla mucho en este ámbito. La condición de privación de libertad no debe ser excluyente para disfrutar de estas actividades dentro de los principios de normativa y el amparado de las normas de Nelson Mandela. Como cuarto solución tenemos la reinserción social, que es el proceso de una condena, y como bien lo mencionábamos, para el privado de libertad no se puede concebir como término que en el momento es la persona que cumple su sentencia dentro del centro en el que se estuvo recluido. Debe de entender
que para que el proceso de este tipo sea exitoso, se debe lograr que la persona logre encontrar los medios para desarrollarse y tener un rol provecho en la comunidad. Y como última solución, mejorar la infraestructura y garantizar los derechos. Las, las condiciones óptimas del espacio físico que se encuentran las personas privadas de libertad debe ser un eje primordial para asegurar de que se cumplan los derechos humanos y condiciones mínimas en estas personas, tomando en cuenta el riesgo de infraestructura y los niveles de hacinamiento en múltiples centros penitenciarios, que se vuelve de suma importancia la remodelación y construcción de nuevos centros, como también un diseño arquitectónico que permita una sana estadía y convivencia de las personas que se encuentran ahí recluidas. Bueno, la conclusión, a modo de conclusión, en relación a lo expuesto y respondiendo a la incógnita mencionada anteriormente, la cual recordaremos que consiste en el encierro administrativo y todo lo que propone para el buen cumplimiento o funcionamiento del mismo a la altura de imponer la sentencia penal. Pues por todos los detalles que se rescataron en las posibles soluciones, el tratamiento que el sistema administrativo de justicia da al fenómeno de privación de libertad para la aplicación en ejecución y medidas correctivas es bastante ineficiente, puesto que el sistema no garantiza las condiciones mínimas ni los derechos a sus imputados. Aunque dicho sistema ha dado un giro total nuevo y tratando de garantizar todos aquellos derechos, proponiendo políticas en dicha materia, no es lo suficiente para disminuir los problemas que aquejan a la población penal recluida. Gracias.